Lo despidieron por no ser apto para el combate y lo llamaron inútil. Resulta que toda la academia funcionaba únicamente gracias a él. En el momento en que se va, sus geniales inventos dejan de funcionar por completo. Mientras tanto, el investigador que echaron revela casualmente magia de rango S como si fuera un pasatiempo. Ahora, una princesa, una chica dragón y un montón de genios se reúnen a su alrededor. Entonces, ¿quién fue el verdadero inútil todo este tiempo? Empecemos. Usando una pequeña cantidad de energía mágica, estos objetos enriquecen la vida de las personas. Incluso aquellos con poco poder mágico y que no pueden usar magia, pueden aplicarlos en su vida diaria. Se utilizan en una gran variedad de entornos, desde hogares comunes hasta el Palacio Real, y también han contribuido significativamente a la prosperidad de este país. El Sacro Imperio de Lingfeldon. Estos objetos se llaman artefactos mágicos, y quienes los desarrollan son llamados magos artífices. Él le dijo que necesitaba escuchar. No tiene que venir a trabajar mañana. Profesor asociado de la Academia de Sabios Bernern Streit. Bernern preguntó si estaba de vacaciones. Le gritó que ya le había dicho que estaba despedido. Cielo, sigue siendo tan idiota. El director de la Academia de Sabios. Bernern preguntó. ¿Pero por qué el despido? El director dijo que era asombroso. Ni siquiera entendía por qué lo estaban despidiendo. Le explica que la Academia de Sabios es una majestuosa y beneficiosa institución científica, única responsable del desarrollo de artefactos mágicos dentro de la Academia. Sin embargo, a pesar de esto, no solo pasa demasiado tiempo investigando, sino que además entrena exclusivamente a perdedores. Bernern pensó que la investigación solo se estaba alargando porque le asignaban diversas tareas rutinarias. Y en cuanto a los estudiantes con bajas calificaciones, creía que habían logrado resultados bastante respetables en sus investigaciones. El director dijo que se había salido con la suya hasta ahora, pero que todo se había acabado. Dijo que el fundador de la academia, que siempre lo había protegido, ya no estaba. Quitó la tela de la mesa. Bernern lo miró y preguntó: «¿Estos son mis artefactos mágicos?». El director preguntó: «Sus artefactos mágicos, todo pertenecía a la academia. Todos los diseños, todas las patentes, absolutamente todo». Y le estaba devolviendo la chatarra restante. Que viviera con ella como quisiera, si es que por supuesto lograba sobrevivir en la capital real. Después de estas palabras, Bernern se dio la vuelta y se fue. El decano dijo que era genial, que ese tipo solo lo irritaba, así que se alegraba de haberse deshecho de él. El decano del Departamento de Artefactos Mágicos de la Academia de Sabios dijo que habían obtenido materiales de investigación y artefactos mágicos muy rentables. Ya no lo necesitaban. Dijo que por supuesto él, el director, también sería registrado como el segundo desarrollador de estos artefactos mágicos. El director dijo que el fundador y Bernern, solo ellos dos, se interponían en su camino, pero ahora ya no estaban. La academia estaba ahora completamente en sus manos. Le dijo que necesitaba continuar y completar su desarrollo. Él respondió como quiso. Dijo que 3 días serían suficientes para que sus genios completaran el trabajo. Al final ellos también serían despedidos. Dijo que tenía que irse. Le dijeron que era una orden de la Academia de Sabios y que el local ya no se le alquilaba. Le dijeron que por orden de la Academia no podían venderle mercancía. Una mujer le dijo indignada que por orden de la Academia no podían darle dinero. No debía volver más. No debía venir. Bernern pensó que todos los lugares con los que tenía buenas relaciones le habían dado la espalda. Sintió que el director ya lo había arreglado todo a sus espaldas. Pensó que ya no le quedaba casi nada. Siendo así, no tenía más remedio que ir a ese lugar. Detrás de él unos tipos discutían. «¿Qué hiciste? Esta era una orden especial de Su Alteza el Príncipe Heredero. Si no está listo para la ceremonia de mañana...». Empacó todo con cuidado. «¿Por qué?». Bernern se acercó y preguntó qué se había dañado por el impacto de la caída. Las piezas parecían estar intactas. Si ese es el caso. De repente uno de ellos le dijo que se detuviera, que no lo tocara sin permiso. Era un artefacto mágico complejo. «Si lo dañas aún más, entonces...». Pero entonces escuchó que todo estaba listo, que lo había arreglado. El tipo preguntó sorprendido qué. Respondió que no, que era imposible arreglarlo tan rápido. Después de eso, Bernern puso la mano en el suelo y arregló todos los demás objetos. Dijo que había arreglado todo lo demás al mismo tiempo, y que por cierto había mejorado la eficiencia del consumo de energía mágica. Se quedaron muy sorprendidos por esto. Uno dijo que de verdad estaban todos arreglados. Cayó de rodillas frente a Bernern y le dio las gracias. Dijo que no sabía quién era, pero que les había salvado la vida. Dijo que debía permitirle agradecérselo de alguna manera. Bernern respondió que entonces sí podía llevarlo en ese carruaje.
Había un lugar al que necesitaba ir. Ellos aceptaron y llevaron a Wernern. Wernern pensó que era la finca de los Stride, la gran familia aristocrática que gestionaba los asuntos militares de este país. Su hogar. Su padre y su hermano querían que se convirtiera en soldado, pero él se opuso a su decisión y se hizo mago de artefactos. Wernern exhaló y pensó que si se enteraban de que lo habían expulsado de la academia, lo obligarían a unirse al ejército. No debía mostrarse bajo ningún concepto. Necesitaba coger todo lo que necesitaba e irse de inmediato. El prota se coló por la ventana y siguió pensando. Al menos sus pertenencias personales deberían haber quedado atrás. Si tan solo pudiera doblar esa esquina a tiempo. En ese momento ella se le acercó y le dijo que hacía mucho tiempo que no se veían. Él se giró y la miró. Ella le dijo que desde que se fue de casa ni siquiera se había molestado en escribir una carta. Werner la llamó por su nombre y ella dijo: «Y ahora andas a escondidas como un ladrón. Tienes que ir a mi habitación de inmediato». Burgett dijo que esa mañana había llegado una carta de la profesora K., la primera directora de la academia. Calle Viscaltus Rome Burgett. Dijo que ya entendía más o menos lo que había pasado. Vale si no querías involucrar a tu padre y a tu hermano, pero ¿por qué no me lo dijiste a mí? El prota no podía mirarla a los ojos, y se disculpó. Él dijo que solo no quería causarle más problemas. Ella lo miró y dijo: «Ay, por favor. Vale, se acabó el sermón. Tengo una carta para ti. Me la dio la profesora K. Tienes que cogerla. Larga vida a la sabia. Quizás haya algo». Werner tomó la carta y se la leyó a su querido estudiante Werner. Probablemente a él le preocupa que ella haya dejado la academia sin decir una palabra, pero no tiene por qué preocuparse. Ella ahora mismo se está relajando en las aguas termales del pueblo. Se retiró por un dolor en la espalda baja, así que decidió comprarse una casa con aguas termales y disfrutar de la vida. Pero ya basta de hablar de ella. Si él está leyendo esta carta es porque probablemente ya lo han expulsado de la academia. Ella intentó nombrarlo como su sucesor, pero conociendo a ese viejo seguro que encontró una excusa para deshacerse de él. Pero ¿sabes una cosa? Ella cree que es mucho mejor así. Deberías hacer la investigación que de verdad le gusta. Por supuesto que no es rival para ella, pero ya ha creado incontables artefactos mágicos revolucionarios. Su talento no puede desperdiciarse. El prota llamó a la maestra y continuó leyendo. Necesita centrarse en su investigación. Debería profundizar más en la ciencia. Si no tiene dónde trabajar, ella le prestará su antiguo laboratorio en el páramo. Y por último, y lo más importante, tiene que recordar estas palabras. Ella es un genio superior, así que no debe ser arrogante y debe seguir mejorando. Werner pensó que ella seguía siendo tan imprudente como siempre. El prota hizo una pausa y se puso a pensar en la investigación que le gustaba. Se dijo que necesitaba financiación para la investigación y un entorno cómodo para recolectar materiales. Sería bueno para él encontrar un asistente capaz. Pero lo más importante, pensó que necesitaba crear un laboratorio donde pudiera investigar en paz. Una vez que se hubo decidido, lo primero que tenía que hacer era crear justo eso para poder trabajar. Burgett lo miró y dijo que el Werner que ella conocía por fin había regresado. A pesar de todos los reproches de su padre, aún así eligió el camino de un creador de artefactos mágicos, ojos llenos de esperanza persiguiendo un sueño, justo los ojos que a ella le gustaban. Lo llamó y le dijo que aunque nadie lo entendiera, no debía preocuparse. Ella siempre estaría a su lado. Si se metía en problemas, podía acudir a ella. Werner le dio las gracias y dijo que se iba. Ella le deseó suerte. 2 días después, el prota se acercó a la casa que su maestra le había mencionado. Dijo que por fin había llegado. Construir unas instalaciones de investigación tan grandes en medio de la nada era algo digno de la maestra K. Bueno, era hora de que empezara a investigar. Estaba a punto de entrar, pero miró a un lado y vio a una chica que huía de un monstruo gritando. Werner se preguntó si sería el dragón antiguo. Dicen que aparecen muy rara vez, así que ¿por qué está aquí? El prota miró la cabeza del dragón. Al instante siguiente, el dragón quiso atacar a la chica, pero Werner se interpuso y la protegió del golpe. Dijo que nunca antes había visto un dispositivo mágico como ese. Tenía que verlo más de cerca. Incluso desde aquí estaba demasiado lejos. Le costaba verlo bien, su presión de la conciencia. Parece que tiene un efecto de control forzado. Siente como si el dueño lo estuviera controlando desde un lugar muy lejano, sin embargo hay pequeños fallos en el control de la mitad izquierda del cuerpo. Hay margen de mejora. El dragón quiso atacar al prota. Él dijo, eso es. Definitivamente el lado izquierdo está reaccionando más lento. Agarró a la chica y esquivó el ataque. Werner dijo que ahora entendía toda su estructura.
El prota saltó sobre el dragón y le arrancó el amuleto de la cabeza. Después de todo lo que había pasado, la chica miró a Werner con sorpresa. Él dijo que la causa del mal funcionamiento era simple. Si lo arreglaba aquí mismo, todo debería funcionar como es debido, pero en general, esta función de control forzado solo era un estorbo. La chica intentó llamar al prota. Era él. Werner estaba absorto en sus pensamientos y dijo que esto afectaría directamente al sistema nervioso. La reparación estaba completa. Un dispositivo terapéutico multifrecuencia estaba listo. Relaja los músculos y el sistema nervioso. También ayuda con la tensión en los hombros y el dolor lumbar. Quizás sería útil para el dolor de espalda de la profesora Kay. La chica en ese momento miró al prota con gran sorpresa. Mientras tanto, en la academia, el director se preguntaba qué demonios estaba haciendo. ¿Acaso no tiene ni un solo artefacto mágico terminado? Ya ha pasado una semana. El decano pensó, maldita sea cómo ha ocurrido esto. Robó todos los materiales de investigación de Werner, pero por mucho que los releía no podía entender el significado de lo que estaba escrito allí. ¿Cómo fue siquiera capaz de completar este artefacto mágico? No más importante aún. Realmente entendió por completo la teoría presentada aquí y desarrolló el diseño él mismo. Llevo haciendo esto mucho más tiempo que él. ¿Por qué se decía este tipo? En ese momento el decano y la chica, sin saberlo, preguntaron simultáneamente quién era él. Werner dijo, así es. Necesita añadir un artefacto de interruptor de encendido, un comienzo inconsciente e incomparable. Klaus preguntó. La academia expulsó a Werner. ¿Qué tontería es esa? El príncipe del imperio Linfeldon, Klaus Linfeldon. Los ecos de la expulsión de Werner llegaron incluso a las más altas élites del país. Dijo que era una verdadera lástima renunciar a un mago de artefactos tan talentoso como Werner. El príncipe dijo que no parecían entender la magnitud del problema. Esta era una situación de la que dependía el destino del imperio. Él dijo que debía estar exagerando. No blande magia ofensiva como un verdadero artífice, sino que es simplemente un maestro de las herramientas mágicas. ¿Recuerda cómo terminó esa guerra civil? Respondió afirmativamente diciendo que más del 100% de los rebeldes fueron derrotados por un nuevo tipo de bomba mágica y se logró la victoria. El inventor de esa bomba fue Werner a los 12 años. Klaus dijo que la bomba fue diseñada originalmente para extraer mineral de una mina. Al entrar en la fase experimental, se reveló el asombroso poder de la bomba tal que solo una barrera creada por docenas de magos de la corte pudo contenerla. Y estaría bien si solo fuera cuestión de crear bombas. Pero este tipo sin usar bombas demostró una magia con el mismo poder 100 veces. Es un mago tan poderoso que podría destruir un país por sí solo si así lo decidiera. No debe ser provocado bajo ninguna circunstancia. Por ahora es amistoso con nuestro país. El prota, sin ser consciente de los rumores, se dirige a la capital real. La capital real, la puerta principal. Werner fue abordado por los guardias. Dijo que esta era la puerta principal de la sagrada capital real. Ellos son los orgullosos guardias encargados de protegerla. A una compañía tan sospechosa como la suya se le prohíbe la entrada. El prota pensó que no estaba preparado. Si hubiera estado en el carruaje de la academia o en el de su casa, lo habrían dejado entrar sin problemas. Estaba tan ansioso por comenzar con su investigación. Pero ahora todo había salido de esta manera. Ella le preguntó si su nombre era Werner. Correcto. Su nombre era Charlotte. Le está agradecida por haberla salvado antes. Charlotte le preguntó si conocía a la maestra K. Werner respondió afirmativamente. Ella dijo que vino aquí para estudiar herramientas mágicas bajo la tutela de la maestra K. Le escribió una carta varias veces y finalmente fue llamada. El prota dijo, bueno, la maestra K ya no está aquí. Charlotte se sorprendió y preguntó, ¿ya no está? Werner respondió que no. Entonces ella preguntó, ¿eso es todo? Entonces el prota respondió que parecía que ahora estaba en las aguas termales. Así son las cosas. Le dijo que definitivamente no podría convertirse en su aprendiz. Charlotte se disgustó mucho y cayó de rodillas. Dijo, ¿en serio qué debería hacer? Werner le dijo que en la capital hay una escuela para el estudio de artefactos mágicos. Esta escuela, la Academia de los Sabios, está equipada con la última tecnología y es un lugar ideal para estudiar. Aunque hay gente no muy buena allí. Si quiere, él puede escribirle una carta de recomendación. Tiene buenas relaciones con los profesores de allí. Charlotte se iluminó con esta noticia y preguntó, ¿de verdad? Le agarró la mano y dijo que eso es excelente. Luego le dio las gracias. El prota dijo que sería peligroso para ella vagar sola con esas heridas. Lo pensó y por eso la trajo a la capital real.
Pero Charlotte le dijo al guardia que ella tiene una identificación. El guardia se rió y la señaló con el dedo. Dijo que era obvio que era una falsificación. Ni siquiera necesitaba comprobarla. Era inútil. Ella miró la identificación y dijo que era real. El guardia le dio la espalda y dijo que todos los falsificadores hablan así. Necesitan darse la vuelta rápidamente. Charlotte lo agarró del brazo y le dijo que necesitaba mirar más de cerca. Se lo estaba pidiendo. Realmente necesitaba entrar. El guardia se enfadó y quiso agarrarla. Dijo que estaba interfiriendo con su trabajo. Werner logró salvarla. Le dijo al guardia: ¿acaso revisar documentos no es tu trabajo? Deberías dejar de juzgar con una mirada superficial. Tienes que comprobarlo a fondo. Si por supuesto te consideras un orgulloso guardia de la puerta. El guardia se enfadó y le dijo que no importa cómo se mire, sus sucias cosas son falsas, y que los arrestará por el delito de falsificación. El prota esquivó su ataque y dijo que si no confía en ella por la suciedad que tiene, cosas así, que usó magia y dijo que lo dejara limpiar todo con un chorro de agua. Werner lo limpió todo con su magia. Dijo: listo, ya no hay suciedad. Ella lo miró y dijo que realmente estaba limpio. El prota se aclara la garganta y dice: bueno. Y se fueron. El comandante se le acercó y le preguntó a qué venía tanto alboroto. El guardia lo había llamado. El comandante preguntó: ¿qué hacen ellos aquí? El guardia dijo que lo había entendido todo mal. Entonces señaló a Werner y dijo que esos dos querían pasar con documentos falsificados, así que les ordenaron que se fueran, pero ellos se resistieron. El comandante escuchó esto y preguntó: ¿están falsificados? Le dijo a Charlotte que le enseñara los documentos. Charlotte le entregó la identificación. El comandante tomó los documentos y dijo que falsificar documentos es un delito grave. Entonces, leyó lo que estaba escrito en la identificación y dijo que esto. Al segundo siguiente todos hicieron una reverencia y él se disculpó con ella por haber sido grosero. Dijo que abrirían la puerta de inmediato. El guardia le preguntó por qué. El comandante los miró con severidad y les preguntó cómo se habían atrevido a hacer tal cosa. Dijo que ambos serían castigados severamente. Se acercó a Charlotte y le preguntó a dónde iba. Le dijo que debía permitirle escoltarla en su carruaje. El prota pensó que parecía que ella ya no necesitaba más escolta. La llamó y le entregó una carta de recomendación. Le dijo al guardia que necesitaba enviarla a la Academia de los Sabios. Este estuvo de acuerdo. Werner le dijo que estudiara mucho. Charlotte lo llamó luego, hizo una reverencia y le dio las gracias. 5 días después, él dijo que había terminado por hoy. El prota pensó que por fin casi había completado este dispositivo. Ahora solo le faltaba probar su resistencia. De repente, alguien llamó a la puerta. Werner se preguntó quién sería. ¿Quién podría llamar a la puerta de una casa en medio de la nada y a mitad de la noche, por si acaso debía ser precavido? Abrió la puerta y vio ante él a una chica con aspecto de dragón. Ella dijo que por fin lo encontraba. Pensó que nunca volvería a ver a su maestro. Entonces, de repente, se abalanzó sobre él para abrazarlo. El prota se preguntó quién era. Mientras tanto, el sirviente dijo que el hombre que estaba en la puerta principal era sin duda un estudiante de K. Quizás esté relacionado con el ermitaño que llevan buscando tantos años. El líder se alegró de tener por fin una oportunidad para deshacerse del ermitaño. Era un golpe de suerte. ¿Y qué hay de los artefactos mágicos de la academia? El sirviente respondió que su desarrollo no iba muy bien. Les concedieron sus deseos a cambio de nuevos artefactos mágicos del antiguo director K. El líder se indignó. ¿Acaso no nos respetan? Tienen que entender con quién están tratando. Quizás en lugar de esperar los resultados de su trabajo, deberían simplemente tomar todo lo que él ha logrado crear en su refugio en las tierras salvajes. El sirviente dijo que en ese caso se lo dejara a él. El líder se negó. Un incompetente como tú que regresó sin siquiera poder capturar al estudiante no es digno de semejante tarea. En ese momento se dio la vuelta y vio que alguien se le acercaba. Preguntó: ¿qué? Al instante siguiente la chica le atravesó el cuerpo. Ella dijo que no había lugar para débiles en la Orden de la Luz. Y en cuanto al aprendiz que se lo dejaran a ella, aseguró que superaría con creces sus expectativas. Él dijo que su espíritu de lucha era digno de elogio, pero su base contenía ese nuevo tipo de bomba mágica creada por el odiado ermitaño. Esa misma arma ya había aniquilado a más de 100 de sus camaradas. ¿Cómo iba a lidiar con eso? Ella respondió que no se preocuparan. Si 100 no eran suficientes, entonces llevaría a 300 guerreros de élite. Aseguró que así sin duda tendrían éxito. Él se rió y estuvo de acuerdo con ella. Ubakiri.
Dijo que debían apoderarse de los artefactos mágicos y eliminar al discípulo del ermitaño. Todo en nombre del cumplimiento de la profecía. Hoti seguía abrazando alegremente a Werner. El prota le preguntó quién era. Ella dijo: «Ya veo, mi señor solo me conoce en esa forma». Le pidió que se acercara. Werner se preguntó quién sería esa belleza desnuda. Se alejó un poco de él y le dijo que su verdadera forma era la del dragón ancestral Hoti. Entonces se transformó en un enorme dragón. El prota pensó: «¿Así que era eso?». Hoti dijo que los dragones tienen una regla: siempre devuelven los favores. Y Werner la salvó cuando estaba bajo control. Así que como muestra de gratitud había venido para servirle por el resto de su vida. El prota le dijo que se olvidara del tema, que no tenía que preocuparse por eso. Ella le respondió en voz alta que si regresaba sin devolver el favor, toda su familia se reiría de ella. Werner pensó que estaba exagerando. Ella dijo: «Por cierto, ¿es cosa mía o algo huele mal?». Le dijo que la operación vapor ligero estaba comenzando y que ella lo ayudaría. Le aseguró que lo limpiaría todo. Y entonces le dio un baño. El prota comentó que al parecer los dragones no eran especialmente tímidos. Ella preguntó de nuevo: «¿Tímidos?». Werner respondió que entre los humanos no es costumbre andar semidesnudo. Ella dijo: «Ah, es verdad». Luego se transformó en una versión pequeña de un dragón y dijo que durante su servicio lo ayudaría en esa forma. El prota le respondió que no, y le dijo que ya le había dicho que no necesitaba su servicio. Ella se molestó y dijo que podía ayudarle con muchas cosas. Puede volar por encima de las nubes y también lanzar bolas de fuego muy grandes. Le está pidiendo quedarse con él. Werner miró su dulce expresión y pensó: «Bueno, parece una buena persona y de verdad parece querer ayudar». Le dio unas palmaditas en la cabeza y dijo que así sea. Ella le preguntó si le permitiría servirle. Él respondió que sí. Entonces ella lo abrazó y le dio las gracias. El prota le dijo: «Bueno, entonces necesito que me ayudes rápidamente con una cosa». La llamó y le dijo que el ejército estaba completamente preparado. Podían lanzar un ataque en cualquier momento. Alus dijo que son muy rápidos. «Excelente trabajo». Comandante subalterna de la Orden de la Luz Divina Halus. Ella pensó que, con toda la velocidad, con toda la fuerza, ese era su lema. Los destruiría en un instante atacando desde todos los flancos a la vez. Le gritó al ejército que sacrificarían al discípulo de Kay bajo los primeros rayos del amanecer. Todos respondieron al unísono que sí. Repitieron lo mismo con toda su velocidad, con toda su fuerza. Alus se rió a carcajadas. La llamó. Ella le preguntó qué estaban informando los exploradores. Un hombre salió de la casa, probablemente el estudiante de Kay, y con él iba una criatura misteriosa. Parecía que aún no los habían notado. Ella se rió y respondió que había abandonado su base descuidadamente. ¡Qué conveniente! Ella pensó que este estudiante parecía débil. Decidió sacar a pasear a su extraña mascota. En ese caso dijo que deberían aplastarlo sin mucho esfuerzo. Levantó la mano y le dijo al ejército que cambiaban de plan. Todos, carraspea, debían prepararse para la batalla. Tenían que atacar con toda su velocidad, con toda su fuerza. Tenían que hacerlo pedazos. Repitieron la frase de nuevo: con toda su velocidad, con toda su fuerza. Después de eso se dirigieron a atacar la casa del prota. Werner le dijo a Hoti que contaba con ella. Después de eso, ella voló hacia el cielo y preguntó si de verdad tenía permiso para disparar. El prota hizo una seña con la mano que significaba que sí. Werner dijo que necesitaba activar la barrera. Después de eso le informaron a ella que había un dragón en el cielo. As dijo que mataría al dragón y que fueran a por el estudiante. Debían aplastarlos con todas sus fuerzas. En ese momento Hoti lanzó una bola de fuego y la dirigió hacia ellos. As, al ver esto, preguntó: «¿Qué?». En ese instante Hoti lanzó aún más bolas de fuego y dijo que añadiría más fuego. Después dirigió sus proyectiles hacia el ejército. El prota dijo: «Infusión de poder mágico, fortalecimiento de la fuerza». Las bolas de fuego que Hoti lanzó volaron directamente hacia el ejército y derribaron a algunos de los soldados. Halfas gritó que no podía ser. Después de que se encargaron del ejército de Halfas, Werner dijo que la prueba había terminado. Hoti volvió a convertirse en un pequeño dragón y exhalando dijo que estaba muy feliz. «El prota es genial». Werner la miró y preguntó: «¿De verdad piensas eso?». Dijo pensativamente que todo lo que tenía que hacer era ajustarlo al tamaño del laboratorio. Por cierto, le pareció oír algo. Eugene se dirigió a ellos y les dijo que seguían tan animados como siempre. Estaban probando un nuevo artefacto mágico. El prota lo llamó para que se acercara. Hoti le preguntó a Werner quién era.
El prota le dijo que era del gremio de comerciantes y que lo había ayudado durante su tiempo en la academia. Eugene tomó la caja y dijo que había oído por su hermana que él vivía aquí. Ahora, así que decidió venir a ofrecerle un trato sobre instrumentos mágicos. Werner dijo pensativamente que la oferta en sí era ciertamente agradable, pero ¿no sería más rápido comprarlos en la Academia de la Capital Real? Eugene dijo que siempre le habían gustado los instrumentos mágicos que él creaba. Además, desde su partida, la calidad de los instrumentos mágicos de la Academia ha ido disminuyendo constantemente. Parece que todo allí está en un estado bastante deplorable. Mientras contaba esto, el hombre destrozó el artefacto que el decano de la Academia había preparado. En ese momento, el director de la Academia lo miró con una expresión de decepción. Mientras tanto, el decano estaba aterrorizado con el sudor corriéndole por la cara. Harold, el presidente del gremio de comerciantes que coopera con la Academia, se acercó al decano de la Academia de Sabios. Sostenía un objeto en la mano agitándolo frente a la cara del decano y exclamando: «Entonces el producto que están a punto de presentar es un artefacto mágico que calienta agua». «¿Es eso correcto?», respondió el decano. «Sí, también tenemos otros desarrollos. Son todos productos de alta calidad de cuya calidad puede estar orgulloso», dijo Harold con sarcasmo. «Orgulloso. Entonces...». El presidente arrojó el invento al suelo que inmediatamente se hizo añicos. El decano exclamó desconcertado: «¿Qué está haciendo?». Harold respondió con burla: «Si esa es su opinión sobre productos ya inventados y producidos en masa a los que solo les han hecho una modificación estética, entonces adelante con ello». El presidente tiró todo lo que tenía haciéndolo pedazos y declaró que todos los artefactos mágicos de allí eran basura. El decano simplemente palideció de miedo y por la ira del presidente. Gerald continuó: «Ayudó a exiliar al estudiante del Dr. K. e hizo grandes donaciones a la academia, todo por las herramientas mágicas de un genio que había adelantado esta ciencia 800 años en el futuro». Miró fijamente al decano y añadió: «Conceder los derechos exclusivos de las herramientas mágicas del profesor Kack era parte de su contrato. ¿No es así?». El decano se quedó paralizado sin atreverse a moverse ni a decir una palabra. Gerald dijo: «El contrato lo estipula todo. Quien no cumpla con sus obligaciones debe ser castigado. Esas son las reglas de los mercaderes». Sus subordinados agarraron al decano y el anciano comenzó a suplicarle al presidente que lo perdonara, que podrían salirse con la suya. Viendo a Gerald, exclamó el decano con miedo. ¿Qué planeaba hacer? El presidente, mientras cargaba un líquido en una jeringa, le dijo al director de la academia: «Pagarán por todo con sus cuerpos». Esperaba que les sirvieran bien. Mientras tanto, Eugene le llevó un sobre al protagonista y le dijo que había recibido una carta de la profesora Kay antes de venir. Había dicho que era para el señor Werner, así que había venido. El protagonista tomó el sobre y pensó sorprendido. Otra carta. En el mensaje, Kay se dirigía a su querido alumno Werner. La maestra expresaba su esperanza de que ya hubiera completado su trabajo en la barrera protectora y que ya estuviera empezando a considerar la creación de su propio laboratorio. Kay también le informó que ella había construido su laboratorio en una isla en el sur, que se sentía como estar de vacaciones. Crearlo requeriría un gran presupuesto, pero como él no parecía tener conexiones con los gremios de mercaderes, sería mejor que le vendiera instrumentos mágicos al señor Eugene. La profesora también añadió que tenía una petición. Cuando el protagonista se fuera de su ubicación actual, debía recordarlo. Eugene le preguntó al prota qué había escrito la profesora. El protagonista respondió pensativo. Le pedía que hiciera algo y que vendiera herramientas mágicas. Le mostró el dispositivo y preguntó: «¿Qué tal esto que tengo a mano?». «Hachi», exclamó sorprendida. «Es una barrera mágica protectora». Eugene preguntó desconcertado. ¿Un dispositivo tan pequeño podía realmente crear una barrera así? El protagonista activó un aumento de 100 veces en la defensa y dijo que podían hacerla aún más grande. Eugene exclamó asombrado. «Cubre incluso más territorio que la barrera gigante de la capital». El prota añadió: «La producción en masa será difícil por ahora. Las herramientas mágicas son más útiles cuando se usan ampliamente en la sociedad». Eugene estuvo de acuerdo y continuó: «Sin embargo, incluso en su forma actual, esta herramienta es bastante atractiva. Por favor, déjeme venderla». Después de un rato, Eugene le preguntó si podía visitar su tienda para cerrar un contrato. El protagonista respondió: «De acuerdo, iré para allá tan pronto como complete el encargo de mi maestra». Se dieron la mano y acordaron reunirse en la capital real. Cuando el mercader se fue, Hachi lo despidió con la mano. El protagonista dijo: «Ahora a trabajar». En ese momento, Halas, apenas capaz de moverse, exclamó:
Esta estudiante de la profesora K no dejará esto así. No importaba cuánto lo intentara, no podía ganar contra un oponente así. Pero si volvía con las manos vacías, no la perdonarían tan fácilmente. Observando la casa del protagonista, exclamó con alegría. Parecía que se iban a alguna parte. Esperando hasta que el protagonista y Hachi estuvieran a una buena distancia, entró en la casa por la ventana, pensando que aunque no pudiera derrotarlos en batalla, al menos tenía que conseguir algunos resultados. Al mirar a su alrededor, la chica se dio cuenta de que no había nadie dentro. Esperaba que el ermitaño no estuviera allí. Al ver objetos idénticos en las estanterías, Halas tomó uno y dijo felizmente: «Esas bombas nuevas», y había muchísimas. Continuando su exploración de la habitación, la chica vio montones de papeles garabateados. Exclamó: «Son planos. ¡Qué suerte! Si pudiera llevárselos junto con un par de documentos más, sus fracasos quedarían compensados». Halas recogió los registros de prueba de la nueva bomba. Decían que más de 100 rebeldes habían sido eliminados en la frontera del imperio. Sin embargo, existían riesgos de seguridad para su uso en operaciones mineras. La profesora K estaba considerando añadir un dispositivo de control remoto. El diseñador y desarrollador era Werner Street. Halas pensó por un momento y luego exclamó: «Vaya, aunque solo es el aprendiz de la profesora, tiene unas habilidades de combate increíbles. Ahora todo encaja. Él es el ermitaño, el que desarrolló la nueva bomba, el que los había estado obstaculizando durante tanto tiempo. El principal enemigo de la secta, el ermitaño. Su identidad había permanecido desconocida por mucho tiempo, pero ella finalmente había llegado hasta él. Si lograba transmitir esta información, su ascenso era inevitable y en el futuro se convertiría en la líder de la secta». En las fantasías de la chica ya estaba sentada en el trono del líder y todos sus súbditos se inclinaban servilmente ante ella. Se rió de placer ante la perspectiva de lo que estaba por venir. De repente la bomba empezó a emitir unos sonidos característicos y el dispositivo que sostenía en sus manos anunció que el detonador se había activado. Todas las demás bombas de las estanterías también comenzaron a emitir un pitido y sus detonadores se activaron. Halas exclamó desconcertada: ¿Es una broma? Mientras tanto, el protagonista, habiéndose retirado a una distancia segura, observaba su casa recordando la petición del profesor. K le había enviado un mensaje de texto cuando salía de su laboratorio. Sería problemático si cayera en las manos equivocadas después de que él se fuera, por lo tanto debía añadir un detonador remoto a las nuevas bombas y activarlas antes de irse para destruir el laboratorio. Y ahora Halas, sin entender lo que pasaba, miraba a su alrededor con miedo. Las bombas vibraron y una potente explosión resonó. El protagonista, al ver esto, declaró que la detonación había sido un éxito. Hachi exclamó muy sorprendida. El protagonista le dijo a su mascota que debían dirigirse a Eugene. Por el camino razonó: primero tenemos que ir al gremio de mercaderes para negociar la barrera y encontrar un sitio adecuado para construir el laboratorio. También necesitaba hablar con su hermana. Había un montón de trabajo por hacer, pero no se podía evitar. «Todo sea por una vida de investigación perfecta», exclamó Hachi. «Ella también le ayudará», observó el prota. «Sí, así es ayudar». Activó la forma inicial de Hachi convirtiéndola en un enorme dragón volador y le agradeció por aceptar ayudarlo. Hachi le dijo: «Pan comido». Werner le indicó que se dirigían a la capital. Tiempo después, cuando el protagonista llegó a su destino, la corona imperial, el príncipe Klaus von Linfeldon le dijo al protagonista, o más bien quiso decir que en menos de una semana creó una barrera, derrotó a un dragón antiguo convirtiéndolo en su sirviente, hizo estallar un laboratorio y llegó hasta aquí. Sí, él ha logrado mucho. Solo que no venga en un dragón la próxima vez para no asustar a sus súbditos. En cualquier caso, se alegra de tenerlo de vuelta. Solo hay una dama que le gustaría presentarle. Ella es Charlotte Chantel Lamet, Su Alteza la tercera princesa del reino de Lam. Cuando la chica entró en la habitación, llamó alegremente al protagonista por su nombre y dijo que la última vez no pudo agradecerle como era debido. Con una sonrisa añadió: «Muchas gracias por lo de la otra vez». El protagonista la miró sorprendido y preguntó: «¿Quién es ella?». La princesa se desmoronó de inmediato, lo miró desconcertada y dijo que la había olvidado. Klaus carraspeó. Dijo que le sorprendía saber que se conocían, pero que era apropiado. Le preguntó al prota si conocía el reino vecino de Lament. Recientemente el Imperio Galatea había estado conspirando para anexionarlo. Para contrarrestar esta agresión, habían formado una alianza de tecnologías mágicas e invitaron a la princesa a estudiar artefactos mágicos. Sin embargo, de camino a ver al profesor K, que iba a ser su mentor Charlotte, fue atacada por bandidos que mataron a todos sus guardias. Él, el protagonista, la había salvado cuando estaba sola. El protagonista, sorbiendo su té, pensó:
Ha sido duro para ella. El príncipe continuó. Durante el interrogatorio de los bandidos capturados, se reveló que eran del Imperio y que poseían artefactos mágicos. Eran objetos creados en la Academia de los Sabios. Aunque al principio estudiar en la Academia se consideraba la mejor opción para Charlotte, ya no podían permitírselo dada la posibilidad de una traición desde dentro. Por lo tanto, el príncipe Klaus, quiere pedirle que tome a la princesa como su aprendiz. La chica exclamó sorprendida. Aprendiz, Klaus añadió. No gratis, por supuesto. Al parecer, la dirección de la academia estaba interfiriendo con su investigación en la capital. Él, como príncipe heredero, le ayudaría a resolver este problema. El protagonista permaneció en silencio todo el tiempo, escuchando con asombro el discurso del príncipe. Al cabo de un rato, el protagonista, Charlotte y Hachi fueron al lugar asignado para su laboratorio. El dragón dijo felizmente, «Su planta de investigación se construirá aquí». Su planta de... El prota reflexionó sorprendido. Había pensado que sería difícil construir un laboratorio en la capital, ya que la academia estaba interfiriendo. Sin embargo, su hermana le había proporcionado un terreno en la finca familiar. Ella lo había organizado todo con una sola orden. Él le preguntó por la construcción. Burget respondió que la construcción estaba en pleno apogeo. De hecho, varios constructores muy capaces estaban trabajando en el emplazamiento del futuro laboratorio. El protagonista preguntó quiénes eran esas personas. Charlotte respondió que eran de la empresa de construcción Vulgar. Su Alteza les había pedido ayuda. Eran un grupo de poderosos artesanos de renombre por su habilidad y fuerza en la capital. Estaban construyendo el Palacio Real, e incluso los nobles tenían que esperar años para contratar sus servicios. El protagonista observó que, como era de esperar, el trabajo avanzaba con eficacia. Charlotte se volvió hacia él con timidez y le dijo que convertirse de repente en su aprendiz debía ser un inconveniente para él. El protagonista la miró y pensó que tal vez era incluso mejor. En ese momento, uno de los artesanos le gritó a su superior que algo había pasado. Aquí había una enorme losa de roca madre. Además, es tan dura que ni siquiera se puede nivelar. Si construyes un edificio en este lugar, quedará desnivelado. El capataz le respondió con rudeza, «Deja de quejarte». Entrenaron para manejar situaciones como esta, ¿no? Llamó a los capataces para que se amontonaran y la aplastaran usando sus tonificados músculos. Los constructores respondieron a su llamado y comenzaron a destruir la losa. El protagonista pensó sorprendido, «Eso es imposible». Al cabo de un rato, el capataz dijo, «Han roto casi todas las herramientas. Quizá deberían pedir explosivos». Los constructores se opusieron. «De ninguna manera. Dañarán el patio y los árboles cercanos». Charlotte dijo con compasión, «Es duro para ellos. Deseaba poder ayudarlos de alguna manera». El protagonista sacó un artefacto con forma de medallón. Quizás podría usar un dispositivo en miniatura para crear una barrera. Se dirigió al capataz y le preguntó dónde habían puesto las herramientas usadas. El hombre lo miró sorprendido, le señaló el lugar y añadió que ya estaban todas rotas. El protagonista dijo, «No importa». Cogió un pico y aplicó su habilidad. El maestro artesano sorprendido le preguntó qué quería hacer. El prota respondió que lo templaría con fuego mágico e instalaría un mecanismo de barrera ante los ojos atónitos de los constructores y la princesa. El pico ordinario se transformó en una verdadera herramienta de perforación. Ronner sugirió que los constructores lo probaran ahora. El maestro se encargó él mismo de la tarea y al poco tiempo exclamó asombrado. Había hecho un agujero en esta roca y la herramienta no tenía ni un rasguño. «¿Qué es esta cosa?». El protagonista le dijo que había añadido un mecanismo que rota e inclina la herramienta, facilitando la perforación y reduciendo el esfuerzo. Y la hoja está protegida por una barrera, lo que la hace más fuerte y capaz de atravesar la mayoría de los materiales. El protagonista añadió que actualmente solo podía ensamblar 4 de estos a partir de un dispositivo de barrera, pero que en el futuro probablemente podría establecer una producción en masa. Deberían ser bastante útiles en futuros proyectos de construcción. El maestro dijo asombrado que no entendía de mecanismos ni de barreras, pero que sabía una cosa con certeza. Él es su salvador. El hombre le estrechó la mano con fuerza al prota y luego lo envolvió en un abrazo apretándolo tan fuerte que casi lo aplasta. Los otros constructores también se le acercaron para agradecerle abrazándolo y dándole palmadas en el hombro. Charlotte estaba completamente asombrada. Sonriendo ante la escena, el maestro les gritó a sus constructores. Necesitan continuar la construcción a toda máquina y empezarán ahora mismo. Al cabo de un rato, el protagonista y sus aliados admiraban el edificio terminado. Charlotte exclamó con admiración, «Este es un laboratorio magnífico». Los constructores terminaron antes de lo previsto. Hicieron un gran trabajo. El protagonista estuvo de acuerdo.
La princesa se dirigió a él tímidamente y dijo: «Con respecto a ese asunto me gustaría pedirle personalmente una vez más que me acepte como su aprendiz». Con estas palabras, la chica hizo una profunda reverencia ante él reconociendo su superioridad. El prota la miró durante un largo momento y le pidió que mañana comprara agua y leña. Charlotte, sorprendida, le volvió a preguntar: «¿Agua y leña?». El protagonista le dijo que serían necesarios para las futuras investigaciones. La chica le agradeció felizmente por el encargo. El protagonista le recordó que no olvidara traer a sus guardias. Al día siguiente, la princesa tarareando se puso en marcha para cumplir el encargo de su maestro. Estaba loca de alegría al pensar que Werner se convertiría en su mentor. Los guardias la seguían por detrás. De repente la chica oyó la voz de uno de los guardias. El tipo le gritó a alguien: «¿Qué estás haciendo?». La princesa se dio la vuelta y vio a sus guardias yaciendo inmóviles en la acera. Saltó hacia ellos y empezó a zarandearlos. «¿Qué pasa? ¿Están bien? ¿Qué está pasando aquí?». El decano, desfigurado, la agarró por detrás, le tapó la boca y la arrastró a un callejón. El director de la academia exclamó enfadado: «Ese bastardo inútil tiene una alumna». «Esto es simplemente ridículo. Oh, bueno, se la puede usar para la venganza». Le dijo al decano que no la mataran todavía. «Servirá de cebo». Ambos rieron con malicia. Mientras tanto, el protagonista le limpiaba la boca a Hachi después de alimentarla. Uno de los guardias de la princesa irrumpió en la habitación y le informó que Charlotte había sido secuestrada. Estaban persiguiendo a 2 criminales que habían participado en el ataque a los guardias, pero su paradero aún era desconocido. Uno de ellos le dijo que le diera este mensaje. El tipo le entregó una nota al protagonista que decía que si Werner quería salvar a su alumna debía ir hacia ellos. Hachi exclamó alarmada: «Esto es terrible, debes ir inmediatamente a salvarla». El protagonista se opuso: «No iré solo». Hachi intentó oponerse a su decisión, pero el protagonista declaró con determinación que tenía una idea de quiénes eran los secuestradores. Tenía que decirles a los guardias que no tomaran ninguna medida precipitada. Werner fue al antiguo edificio de experimentos de la Academia de Sabios. Al entrar en el edificio, anunció su llegada a viva voz. El director y el decano de la academia salieron a su encuentro sosteniendo a Charlotte como rehén. El decano dijo con sarcasmo: «Vaya, así que vino tal como acordamos. A pesar de su estupidez, todavía sabe leer cartas». El protagonista declaró: «Como esperaba, esto es obra suya». El director exclamó enfadado: «Ya no necesitamos a esta chica. Se la devolvemos». Empujó a la princesa con tanta fuerza que se habría caído si el protagonista no la hubiera sujetado. Después de eso, el director les apuntó con un artefacto activando una fuerza mágica letal y les gritó que murieran. Le lanzó un golpe al protagonista, pero Werner activó al instante una barrera mágica y creó una cúpula protectora. El director, al ver el objeto en sus manos, comentó: «Parece un artefacto mágico. Hubiera sido mejor que muriera aquí con su alumna». El protagonista dijo: «Como pudo ver, el poder mágico de ustedes ha mejorado considerablemente». El decano le dijo con asco que cerrara su asquerosa boca. Desde que él se fue de su academia, sus planes se habían arruinado uno tras otro. Tuvimos que complacer a unos mercaderes patéticos que nos menospreciaban y al final terminamos con estos cuerpos mutilados», añadió el director con rabia. «Y todo es por su culpa», continuó. «Esos idiotas que nos hicieron esto dijeron que nos devolverían a nuestra forma original si lo matábamos, así que debe morir por nuestro propio bien. No tiene de qué preocuparse. Después de eso dejaremos ir a su alumna». El protagonista respondió con sorpresa sin entender muy bien su lógica. Esto era solo un intento de echarle toda la culpa a él. El decano le dijo con odio que se callara. Se aseguraría de que esa boca inmunda no pudiera volver a burlarse jamás. Ambos activaron sus poderes de magia oscura. El decano le dijo a Werner que él personalmente había perfeccionado sus artefactos mágicos. «Ahora veremos cuánto aguantas protegiendo a tu alumna». Lanzaron su ataque contra ellos, pero el protagonista estaba preparado. Dio un pequeño paso al frente y desató un contraataque devastador sobre sus oponentes. Tras lograr neutralizar su ataque, Werner le dijo al decano que parecía haber trabajado en los artefactos mágicos que él había dejado en el laboratorio. Sin embargo, contenían demasiadas piezas inútiles. La alta tensión había debilitado las conexiones. Si apuntas con la fuerza suficiente, podrías romperlos incluso con las manos desnudas. Unos trucos tan baratos no funcionarán conmigo. Volviendo con la princesa, se puso a su lado y continuó más interesado en la razón del creciente poder mágico de ellos. Son tan amables de rendirse sin luchar. En ese momento, el director de la academia y el decano activaron la función de agarre y unas gruesas cuerdas enredaron al instante tanto a la princesa como a Werner. El protagonista se dio cuenta de que la habían activado.
El decano exclamó con alegría. «Con solo inmovilizarlo esta cosa hará el resto». Con estas palabras quitó la lona que cubría un potente dispositivo de disparo. Charlotte gritó asustada. «¿Qué es esto?». El protagonista, activando la barrera protectora, les preguntó qué planeaban hacer. El decano se rió con asco y, refiriéndose a la barrera mágica, dijo: «Todo eso es inútil». Pulsó el botón del dispositivo y el aparato empezó a emitir un potente torrente de aura de choque, provocando el colapso de la barrera protectora del protagonista. Para su sorpresa, el director le dijo con regocijo que no negaba que él, Werner, fuera un excelente mago de artefactos, pero que sin ellos no era más que un debilucho inútil. «Por eso hemos preparado esto». Iluminó el centro del dispositivo de disparo y el protagonista vio un cristal que le resultaba familiar. El director exclamó enfadado: «Es un instrumento mágico médico que absorbe la magia de la atmósfera circundante. Está diseñado para pacientes que no pueden usar la magia por sí mismos. Es un invento suyo del protagonista. Conoce su punto débil, ¿verdad? Este objeto no solo absorbe la magia del aire, sino que también la extrae sin cesar de los instrumentos mágicos cercanos. Tuvimos que modificarlo para que liberara la magia acumulada. Si se carga al máximo, es capaz de desatar un golpe superior a las llamas de un dragón antiguo. Como su creador, lo entiendes». El protagonista lo miró fijamente en silencio sin decir una palabra. El rostro de Charlotte expresaba tanto miedo como desconcierto. El director continuó diciéndole al protagonista que ahora que no podía usar herramientas mágicas, estaba completamente indefenso y que él y su alumna se fueran al infierno ahora mismo. El decano activó el arma formidable y apuntó el golpe hacia el protagonista y la princesa. El protagonista protegió a la chica con su cuerpo. El director y el decano, viendo cómo las llamas envolvían al odiado Werner y a su alumna, se regocijaron. El director exclamó: «Finalmente acabamos con él. Esta es un arma sencillamente magnífica. Con ella en nuestro poder nadie podrá oponérsenos». El decano respondió servilmente: «Bien dicho». El director continuó: «Al menos como sujeto de pruebas, este idiota ha resultado ser útil». Se giró hacia el decano y le preguntó si estaba bien. En ese momento, el protagonista, desactivando las llamas, emergió del fuego y habló. Lección número 1. Los creadores de artefactos mágicos son quienes hacen que la magia sea accesible para todos. Esto significa que el creador de dichos objetos debe ser capaz de usar la magia incluso sin los artefactos. Él activó la barrera protectora de nuevo, demostrándoles su poder. Charlotte se aferró a él con miedo. El director y el decano no podían creer lo que veían. ¿Cómo pudo haber pasado esto? Los creadores de artefactos mágicos son unos fracasados inútiles incapaces de usar magia. ¿Por qué posee una magia de barrera tan poderosa? El prota les respondió. La necesitaba para investigar, así que la aprendió. Pero más importante aún, él todavía no sabe el origen de su repentino aumento de poder. ¿Será por el artefacto que llevan en la frente? Por supuesto, él no sabe de dónde lo sacaron, pero lo estudiará a fondo después de derrotarlos. El director y el decano lo miraron asombrados. Entonces el director exclamó indignado: «Un patético perdedor que no conoce su lugar». Le ordenó a Lot que, ya que las cosas habían llegado a este punto, usara su objeto secreto. El decano se opuso diciendo que entonces nunca podrían volver a sus formas originales. El director lo interrumpió bruscamente y lo amenazó con que si no obedecía, lo mataría personalmente. Lot, con voz tartamuda por el miedo, respondió que entendía. El subdirector sacó la sustancia con manos temblorosas y ambos la tomaron. Sus cuerpos comenzaron a transformarse en monstruos. El director gritó furioso: «¡Excelente! Deberíamos haber empezado con esto desde el principio. Con tanto poder aplastaremos a este idiota como a un insecto». El protagonista, cubriendo a la princesa con su mano, miró de reojo a sus oponentes. El director dijo que ahora todo sería diferente. El protagonista se preguntó qué clase de apariencia era esa. Tomaron alguna sustancia. En ese momento el director usó su magia y lanzó varias bolas de fuego contra el protagonista. El protagonista se dio cuenta de que el nivel de poder mágico se había disparado varias veces. El director dijo que no estaba mal, pero que esto era solo el comienzo. El decano estuvo de acuerdo con él. En ese momento, ambos se elevaron por los aires. El decano dijo: «Expansión del rango del absorbedor de maná». En la capital, dentro de un restaurante, alguien dijo que el fuego se había apagado. Algo destrozó la calle principal de la capital. Preguntó por las luces de la calle. Bourget respondió que todas se habían apagado. En el castillo, alguien informó que todos los artefactos mágicos del centro de la ciudad habían dejado de funcionar. Esto representaba un daño enorme para la capital. El príncipe preguntó qué demonios estaba pasando en ese momento. Una luz blanca emanó del cristal.
El protagonista se preguntó si habrían absorbido el maná de toda la capital. Volvió a pensar en la barrera. Aún podía mantenerla. ¿Pero de qué servía? El protagonista preguntó a qué se refería. El director le preguntó si no lo entendía. Iban a atacar a toda la capital. Vieron su barrera. El decano dijo que él no podría cubrir toda la capital con ella. El protagonista lo entendió. Todo el maná de la capital sería liberado en un instante. Su barrera no serviría de nada, pero ellos podían mostrar piedad. Le dijo al protagonista que la condición era que él muriera. En ese momento Charlotte estaba detrás del protagonista con el horror reflejado en su rostro. El director sonrió con locura y dijo que prometían no atacar la capital si él moría. Entonces, ¿qué elegiría tras esto? El protagonista usó el escudo. Él preguntó: ¿Esa es tu respuesta de acuerdo entonces? En ese instante, usó todo el poder de su magia y dijo que la capital no entendía su grandeza. Son una monstruosidad. Todos se convertirán en cenizas, deben desaparecer. Después de eso lanzó innumerables bolas de fuego hacia la capital. Una voz dijo: ajustando coordenadas, duplicando la barrera en el mismo plano, moviendo a lo largo del eje 80, 90, 100, 110, total 1500 capas purificando. El protagonista dijo que con eso sería suficiente. Logró cubrir toda la capital con una barrera, haciendo que todas las bolas de fuego lanzadas por el director y el decano se estrellaran contra el escudo. El director gritó que era imposible. Una barrera solo puede colocarse alrededor de uno mismo. ¿Por qué? El protagonista respondió que con la información del terreno podía colocar la barrera en cualquier lugar. No lo había hecho antes simplemente porque no había sido necesario. El director dijo que un artefacto mágico de ese nivel, no que solo un mago de alto nivel podría hacer algo así. El protagonista le preguntó de qué estaba hablando. El creador no puede ser inferior a sus creaciones. El director lo maldijo y dijo que lo intentaría de nuevo. Volvería a reunir el maná de toda la capital. Sin embargo, en ese momento algo salió mal, y fueron arrojados a un lado. El prota explicó que si la piedra mágica absorbía demasiado maná, se saldría de control y absorbería indiscriminadamente todas las fuentes de maná cercanas. Por eso él abandonó el proyecto ya que tenía un defecto crítico. El director gritó: ¡maldita sea! El protagonista lo miró y luego usó expansión de maná. Le dijo a Charlotte que se apartara. Ella le dijo que no podía hacerlo, que simplemente debía irse. Él le respondió que se fuera ella. El protagonista usó la habilidad de desintegración. Dijo que si los dejaba así, solo causarían más problemas, por lo que tendría que deshacerse de ellos. Model. En ese momento el protagonista los atacó. Ambos cayeron al suelo sin ninguna señal de daño. El protagonista vio esto, exhaló y se sacudió el polvo de las manos. Entonces notó algo y desvió la mirada. Dijo que pensaba que el maná absorbido había regresado a la capital. Se giró hacia Charlotte y le dijo que la había puesto en peligro. ¿Estaba herida? Charlotte respondió que no, y abrazando al protagonista dijo que estaba muy contenta de que él estuviera ileso. Estaba muy preocupada por él. Otti llamó al protagonista y abrazándolo también dijo que estaba a salvo. El protagonista dijo que por fin había llegado. El guardia se disculpó por llegar tarde. El protagonista se preguntó si esos eran los guardias del príncipe Klaus. El guardia dijo que Su Alteza los había enviado para ayudarlo, pero que parecía que se las habían arreglado sin ellos. ¿Podía acompañarlos al castillo para aclarar la situación? El protagonista miró el campo de batalla y se preguntó si se refería a eso. El protagonista dijo con torpeza: cierto, necesitaba desmontar urgentemente un artefacto mágico. El guardia que estaba detrás de él dijo que les habían ordenado escoltarlo al castillo sin importar qué. Su Alteza lo esperaba con impaciencia. El protagonista pensó frustrado que definitivamente se metería en problemas por esto. Sin embargo, una vez dentro del castillo, el príncipe se inclinó ante el protagonista y le dijo que debía aceptar su más sincero agradecimiento. El protagonista preguntó perplejo ¿por qué? El príncipe respondió que estaba agradecido principalmente por salvar a la princesa y también por proteger la capital real. El protagonista pensó que se alegraba de que no estuviera enfadado. Dijo que en cuanto al director y al decano ya tenían mala reputación y que ahora estaban arrestados bajo cargos de traición enfrentándose a cadena perpetua. El protagonista dijo: así que eso fue lo que pasó. Se disculpó por haberle causado tantos problemas. Él respondió que no era nada. El príncipe también dijo: con respecto a los artefactos mágicos que llevaban, estaba familiarizado con ellos. Él respondió que eran similares al artefacto que llevaba el dragón antiguo, pero que éste convertía a sus dueños en demonios. Parecía ser una versión más avanzada. El príncipe le preguntó si podía fabricar un artefacto similar. El protagonista negó con la cabeza y dijo que por el momento le era imposible.
No tenía planes de crear tales artefactos. El príncipe decepcionado respondió que entendía. Pensó que según el informe de la investigación, los culpables eran un grupo asociado con el Imperio Galatea que poseía artefactos mágicos tan avanzados que ni siquiera un maestro como él podría recrear. Levantó la vista y dijo, «Hay un genio así en el bando enemigo», dijo, «fueron derrotados muy fácilmente. Este tipo es mucho más peligroso de lo que pensábamos». No tenían que preocuparse. Ya habían dado el siguiente paso. Esta vez se desharían de él definitivamente. Después de todo, tenían al niño de la luz con ellos. 2 días después del incidente, el protagonista se despertó. Se preguntó si ya era de día. Después de hablar con Su Alteza, regresó a su investigación y luego se quedó dormido. En ese momento, el protagonista sintió algo a su lado en la cama y preguntó, «¿Qué es eso?». Entonces, alguien gritó desde debajo de la manta. El protagonista quitó la manta de un tirón y vio a Charlotte y a Haiti. De repente, Charlotte gritó, «¿Qué fue eso?». «¿Por qué está desnuda?». El protagonista le dijo que necesitaba calmarse. Hoti dijo que todos debían dormir juntos. El protagonista pensó, fue cosa suya. Hoti dijo que los dragones antiguos se acurrucan unos con otros al dormir. Ella preguntó, «¿Pero por qué están desnudas?». Charlotte le dijo al protagonista que no debía mirarla. El protagonista estuvo de acuerdo con ella y se dio la vuelta. Él dijo que qué cambio tan repentino. ¿Qué fue eso? Hoti vio todo esto y luego los agarró diciendo que debían estar más juntos. Charlotte gritó de nuevo y le dijo que ya le había dicho que eso era indecente para los humanos. Burke entró en la habitación y llamó al protagonista. Preguntó, ¿a qué vienen todos esos gritos? ¿Está todo bien? En ese momento los vio a los 3 desnudos en la cama. Se quedó paralizada por la impresión. Dijo que pensaba que lo habían atacado de nuevo. El protagonista pensó que las cosas se habían complicado aún más. Luego pasó un buen rato explicándole toda la situación a su hermana. Sentada a la mesa, Burgett dijo que resultó ser solo un malentendido, pero que esperaba que no volviera a ocurrir. El protagonista suspiró aliviado mientras Charlotte estaba sentada sonrojada por la situación. Burgett le dijo al protagonista, «Por cierto, has recibido una carta de la academia. Al parecer han elegido a un nuevo rector y han hecho cambios en el departamento de artefactos mágicos y te están invitando». El protagonista pensó que la academia le traía malos recuerdos, pero le interesaba saber cómo estaban los artefactos que había dejado atrás. Dijo que la persona que perfeccionó sus artefactos aún no había sido encontrada. Heidi estuvo de acuerdo y dijo que por si acaso deberían ir todos juntos. Podría haber problemas. Charlotte le dio la razón. Burgot dijo que ella también tenía asuntos cerca de la academia, así que iría con ellos. El protagonista le preguntó si tenía asuntos que atender. Burgot respondió afirmativamente y dijo que necesitaba realizar una inspección fronteriza. El protagonista le dijo que no tenía por qué hacerlo ella misma. Burgot replicó que el título de Margrave había pasado de generación en generación en su familia. Era su deber como futura cabeza de familia. El protagonista pensó un momento y dijo que entonces debería llevarse esto. Sacó un amuleto y le dijo que era un artefacto de barrera con el que podría levantar una protección a su alrededor y también este dispositivo para mantener la comunicación. Le dijo que tuviera cuidado. Burgot asintió y le dijo que él también debía tener cuidado. Luego le comentó al protagonista que hacía tiempo que no se veían. Entonces le agradeció por haber venido. La nueva directora de la Academia de Sabios, Fiona Rentlag. Fiona dijo que no pensó que tendría la oportunidad de volver a verlo. El protagonista le respondió que ella se había convertido en la nueva directora de la Academia. Ella respondió afirmativamente. El protagonista le dijo que se había hecho famosa como una científica excelente y una maestra brillante, y que era la mejor candidata para el puesto. Fiona se ajustó las gafas y dijo que muchos en la academia, incluyéndose a ella misma, se habían manifestado en contra de su despido. Y a pesar de eso, el antiguo director hizo lo que quiso. Apretó el puño y enfurecida dijo que si hubiera tenido la oportunidad se habría encargado de ellos personalmente. El protagonista, tratando de calmarla, le dijo, «Lo hecho está, y quizás debería devolverle sus artefactos». Ella lo miró y le preguntó si quería ir con ella. Se dirigían a algún lugar y ella dijo que primero el despido, luego el ataque. Unas simples disculpas no los librarían de esta. Caminó hacia una puerta y dijo que necesitaban venir aquí. Luego la abrió y añadió que esperaba que esto al menos sirviera para enmendar las cosas. El protagonista miró y dijo que ese era su laboratorio. Estaba seguro de que lo habían tirado todo. Fiona le explicó que vio cómo lo trataron ese día. Sus protestas no funcionaron así, que decidió al menos conservar lo que quedaba de él. También le devolvió todos los artefactos que el director le había robado.
Hizo una reverencia y le dijo que una vez más se disculpaba con él. Quizás era demasiado tarde para preguntar, pero no le gustaría continuar su investigación aquí. La academia lo necesitaba. Le duplicarían el sueldo y si tenía alguna pregunta se la responderían de inmediato dada la posición de ella. El protagonista la interrumpió y le dijo que no volvería a la academia. Fiona se molestó y preguntó si podía saber por qué. El protagonista respondió con torpeza que no era porque le guardara rencor a la academia. Le gustaba investigar cuándo y dónde quisiera, y además en el futuro estaría ocupado entrenando a su discípula. En ese momento miró a Charlotte, que sostenía a Hottie en sus brazos. Fiona suspiró y dijo que lo sentía mucho, pero que respetaba su decisión y que guardaría su puesto. Podía volver cuando quisiera. Estarían encantados si diera un par de conferencias o ayudara con la investigación. El protagonista se lo agradeció. Entonces Hottie saltó sobre la cabeza de Fiona y le dio las gracias. Fiona la miró y dijo que esa era la pequeña que él estaba cuidando. En ese instante Hottie dijo alegremente que ella era Hottie y que servía a su maestro. Fiona pareció fulminada por lo adorable que era. Le preguntó si quería un dulce. El protagonista comentó que a Fiona le encantaba todo lo que fuera lindo. El protagonista dijo: «Por cierto, hicieron un gran trabajo restaurando el laboratorio». Fiona respondió que sí y que ellos la habían ayudado. En ese momento Quill llamó al protagonista y le dijo que hacía mucho tiempo que no se veían. El protagonista lo llamó por su nombre, se giró hacia ella y le explicó que él era su antiguo alumno. Quill hizo una reverencia y dijo que estaba encantado de conocerla. Estaba ayudando a restaurar el preciado laboratorio de su maestro. El protagonista le preguntó si ahora trabajaba para Eugene y si el director lo había llamado. Quill respondió que era cierto, pero que en realidad le habían encargado el diseño de un barco mercante. Funcionaba con piedras mágicas, pero escaseaban, y había venido a averiguar dónde podía conseguir algunas. Ya había conseguido reunir la mitad, pero las piedras que podían usarse para el barco eran muy caras y raras. Hottie dijo alegremente que podía partir las piedras para tener más. Charlotte dijo que era mucho más complicado. Si una piedra mágica se daña, se convierte en polvo, e incluso si se rompe el maná de su interior disminuirá. Quill se desanimó por un momento y dijo que muchos investigadores habían intentado evitarlo, pero hasta ahora sin éxito. El protagonista respondió que no, que estaba equivocado en eso. Lo miró y dijo que eso era una piedra mágica .model. En ese momento, el protagonista tomó sus herramientas y decidió partir la piedra. Al ver todo esto, Cole se aterrorizó y le preguntó qué estaba haciendo. Iba a destruirla así como si nada. El protagonista logró partir la piedra. Cole la miró y preguntó por qué no se había desmoronado. El protagonista dijo que dentro de la piedra mágica hay un núcleo que es la fuente de maná y venas por las que éste fluye. Si golpeas las venas sin tocar el núcleo, la piedra no se destruirá por completo. Las venas apuntan hacia abajo. Dijo esto y que así fue como lo entendió la primera vez que intentó partir la piedra mágica. Por extraño que parezca, ambos fragmentos intentarán restaurar su apariencia original. Este fenómeno se puede estudiar más adelante. Lo más importante aquí es que ambos fragmentos tendrán núcleos de maná idénticos. La piedra original es igual que el trozo partido. Cole preguntó qué significaba eso. El protagonista sostuvo 2 fragmentos de la piedra mágica en sus manos y dijo que de una piedra mágica habían obtenido 2. Cole pensó que el brillo del maná no se había debilitado. El protagonista dijo que de esta manera podrían duplicar el número de piedras mágicas. Hasta ahora, las piedras mágicas solo se habían utilizado en los barcos como fuente de energía auxiliar, pero con el tiempo podrían convertirse en la fuente principal de energía. Dichos barcos requerirían menos velas y podrían transportar mucha más carga de lo que lo hacen actualmente. Cole dijo que las piedras mágicas no solo alimentaban los barcos, sino también muchos artefactos en la capital. Este descubrimiento podría tener un impacto enorme en la economía, pero hasta ahora no había visto este método mencionado en ninguna parte. Le preguntó al maestro de dónde había aprendido eso. El protagonista respondió que lo descubrió ayer. Cole se quedó impactado con esa respuesta. El protagonista añadió, por cierto, que esto solo se puede hacer una vez con cada piedra mágica. Cole, emocionado, dijo que eso seguía significando el doble de piedras. El doble, esto podría resolver el problema de la escasez de energía. Y entonces hizo una reverencia profunda y dijo que en cualquier caso se lo agradecía. Ahora todo debería funcionar. Solo quería visitarlo, pero de nuevo terminó resolviendo sus problemas. El protagonista le puso la mano en el hombro y le dijo que pasaría por aquí de vez en cuando. Podría haberse graduado, pero seguía siendo su alumno. Si no entendía algo, podía pedirle consejo en cualquier momento. Cole se alegró al oír sus palabras.
Fiona se quedó observando todo y luego dijo que aún así era una gran pérdida. Dijo que su perspicacia, sus cualidades de liderazgo, no era en nada inferior al primer investigador. Fiona dijo que bueno, pero que el papel de profesor se le quedaba pequeño. Después de eso se fueron de la academia. Hattie llevaba una bolsa y dijo que le habían regalado muchos dulces. El protagonista también sostenía una caja en sus manos y dijo que le habían devuelto sus artefactos. Qué bueno que había logrado recuperarlo todo. Charlotte dijo que había fabricado muchísimos artefactos. El protagonista respondió afirmativamente y dijo que eso ya era como una rutina diaria. Lo había hecho ayer. Sacó un artefacto mágico de su bolsillo. Charlotte le preguntó qué era. El protagonista respondió que era un artefacto mágico que enviaba una señal de auxilio. Reflexionó que durante el experimento también había notado que las piedras mágicas obtenidas al dividirlas resonaban entre sí. Decidió aprovechar al máximo esta propiedad. Le había dado uno de estos artefactos a su hermana esta mañana. También tenía magia de barrera incorporada. Si su hermana invertía su maná en el artefacto, se produciría una resonancia y la piedra brillaría. En ese instante el artefacto mágico empezó a brillar y luego se hizo añicos por completo. El protagonista lo miró y pensó que era la piedra mágica. Estaba brillando, lo que significaba que su hermana había invertido maná en él. El protagonista se preguntó, ¿pero por qué se rompió? ¿Acaso la piedra de su hermana se destruyó? Se preguntó qué le había pasado a su hermana. En ese momento, la hermana del protagonista iba en un carruaje. Dijo que todo había salido según lo planeado. Al final, no tuvo que usarlo. El protagonista se preocupó por nada. En ese instante sintió algo y pensó que percibía una fuerte energía mágica. Entonces alguien atacó su carruaje. Burgot cayó por el impacto y el artefacto mágico que el protagonista le había dado se dañó. Él la llamó y le preguntó si estaba herida. Ella ayudó a Berg al levantarse y le preguntó si estaba bien. Burgot se puso de pie y pensó que volvía a sentir energía mágica y 2 disparos más. En ese momento, varias bolas de fuego la atacaron desde los arbustos. Logró usar un escudo mágico. Estaba herida y dijo que la hemorragia no se detenía. Su asistente dijo que necesitaba traer a un sanador aquí urgentemente. Él respondió afirmativamente y dijo que debían garantizar la protección de Burgot. Se acercó y dijo que era un sanador. ¿Podría por favor quitar la barrera para que pudiera ayudar? Burgot pensó que la habían atacado con un hechizo parecido a una lanza. Si volvían a atacar, sentiría el maná, por lo que podría predecir el ataque. Estuvo de acuerdo con él y le dijo que podía comenzar el tratamiento. Él asintió. Mientras deshacía la barrera mágica, pensó que primero tenía que detener la hemorragia. En ese momento un cuchillo voló hacia ella. Pensó que solo era un cuchillo. Logró bloquearlo, pero ahora había una barrera. La barrera se desactivó. En ese momento alguien desde los arbustos intentó atacarla de nuevo varias veces. Estuvo a punto de ser herida de nuevo, pero entonces una gran barrera apareció a su alrededor. Burgot la miró y pensó que era su barrera. Llamó al protagonista. Él se disculpó con ella por llegar tarde. Le gritó al sanador que comenzara a tratar a su hermana de inmediato. El sanador respondió que sí. El protagonista vio al atacante y le dijo a Hattie que tenían que ir hacia allá. En ese momento atacaron a la persona que estaba en los arbustos. El protagonista pensó que no hubo ninguna reacción. Cuando el humo del ataque del protagonista se disipó, este dijo que había escapado. Pensó que sería difícil rastrearlo. En ese momento pisó algo y preguntó, «¿Esto es una carta?» La carta decía que le advertían que no volviera a interferir con ellos o de lo contrario se derramaría más sangre. La mansión del Margrave. El protagonista preguntó cómo estaba su hermana. Le respondieron que el tratamiento había sido un éxito y que ella quería hablar con él a solas. El protagonista les dijo que pasaría un momento. Abrió la puerta y saludó a su hermana. Burgot estaba sentada allí cubierta de vendas. Él le preguntó por sus heridas. Ella dijo que con un poco de descanso estaría como nueva. Habían logrado darle los primeros auxilios a tiempo y todo gracias a su artefacto. Sus inventos son asombrosos. Su trabajo consiste en supervisar las actividades de otros países, pero al parecer hizo un mal trabajo al dejar que la atraparan. No debía preocuparse por eso y además debía continuar con su investigación. En ese momento ella miró al protagonista y preguntó, «No le hará caso, ¿verdad?» El protagonista permaneció en silencio todo el tiempo. Burgot dijo, «Está bien, te diré lo que sé. A petición del príncipe heredero, hemos comenzado a investigar las actividades de una organización llamada el Culto del Dios de la Luz. Últimamente han estado ocurriendo varios incidentes por todas partes. Este culto planea derrocar al emperador y, al parecer, nuestros vecinos del Imperio de Galatea están involucrados de alguna manera». El protagonista preguntó,
Lo de los directores tiene que ver con esto. Borget respondió que el culto podría estar involucrado. El gobierno ya está en alerta por los incidentes pasados y no hemos podido encontrar ninguna pista sólida. Eso podría significar que tenemos un cómplice dentro de nuestro propio país. Basándome en mi investigación, he concluido que lo más probable es que sea Harold. Es el jefe de una compañía comercial y ha estado haciendo negocios con la academia. Su negocio ha ido sorprendentemente bien últimamente y ha estado acumulando algunos artefactos mágicos. Como notamos actividades sospechosas, el príncipe heredero envió caballeros a su ubicación, pero la sede comercial ya estaba completamente vacía. Habían utilizado al director y al decano para sus propios fines, pero esto perjudicó las operaciones de la compañía, dificultando que el culto opere dentro del imperio. Creo que el ataque fue una advertencia. El protagonista dijo pensativamente que entendía. Le dio las gracias y le dijo que necesitaba descansar. Sin embargo, Borget lo llamó y le dijo que los atacantes realmente planeaban matarla y que no debía actuar de forma imprudente. Si sentía peligro debía marcharse. El protagonista asintió. Luego salió de la habitación y Charlotte le preguntó por su hermana. El protagonista respondió que estaba bien y que su vida, carraspea, no corría peligro. Ambas deberían descansar hoy. Empezó a empujarla suavemente, pero Charlotte intentó protestar. El protagonista la interrumpió y dijo que todo estaba bien. Que se fueran ya. El protagonista estaba en su laboratorio intentando reparar el artefacto. Dijo que tendría que buscarlo él mismo. Joti se le acercó y lo llamó. Dijo que los dragones antiguos tienen muy buen oído y que había escuchado su conversación. Las orejas están por aquí en alguna parte. Ella dijo que también iría. El protagonista le dijo que se trataba de un oponente peligroso y que preferiría que se quedara. Sin embargo, ella le contestó que los dragones antiguos tienen un gran sentido del olfato, que podía encontrarlos por el rastro, y que además quería ser de utilidad. El protagonista suspiró y dijo que debían regresar al lugar del ataque. Debió haberlo herido antes de que escapara. Lo encontrarían por el rastro de sangre. Mientras tanto, en el palacio alguien informaba que había fracasado en matar a Borget. Llamó a Harold y le preguntó qué demonios hacía allí. El ejército del príncipe heredero ya estaba merodeando por todas partes. Era un idiota. El plan para destruir el imperio desde dentro se había estancado. Harold dijo que lo sentía de verdad. Su interlocutor le dijo que ya estaba harto, que no tolerarían otro fracaso, y que debía recordar por qué le habían dado a sus soldados. Su rango equivalía al de un oficial. El próximo error le costaría la vida. El heraldo pensó, ¿quién más era un idiota aquí? Solo eran un montón de tontos cabeza hueca que no podían hacer nada sin los artefactos y el poder del niño de la luz. Luego se levantó y dijo, oh bueno con sus soldados. Él también había obtenido un artefacto mágico. Pensó que un artefacto de combate hecho por las manos del niño de la luz contenía el poder de los dragones antiguos. Esa sola cosa era capaz de destruir un país entero. Con eso ni siquiera los soldados del príncipe heredero serían un problema. Cuando el imperio caiga, el imperio de Galatia y el reino de Ramit declararán la guerra, lo que significa enormes ganancias. Se hará rico vendiendo artefactos mágicos a ambos lados del conflicto. Estaría igual de feliz si el protagonista dejara de molestarlo, pero no va a permitir que esta amenaza se le acerque. En ese momento alguien lo llamó. El heraldo se giró hacia él y le preguntó a qué venía tanto ruido. El hombre parecía confundido y dijo, «Hay un tipo afuera». En ese instante alguien derribó la puerta de una patada. El protagonista se disculpó y dijo que se negaban a dejarlo entrar, así que era el heraldo.